Hola a todos y a todas. Bueno, acá otra vez volviendo por estos espacios. Había anunciado a través de mi cuenta este live que vamos a llevar a cabo con Amy, cofundadora de Calapaz Escuela del Despertar, porque juntos, como organización, estamos convocando a... Espérate un momentico, la sumo. Ya, aceptar. Y Calapaz, junto también con Partera Nova, estamos convocando para que se haga público y empezar a ofrecer un taller muy de interés para las parteras, para las dulas, para las madres, ¿sí? Y vamos a hablar sobre el aporte de toda la energética en todo este campo del acompañamiento a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y específicamente en el posparto. Amy Preciosa, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Aleja, buenas noches. Nos volvemos a encontrar otra vez en un live. Hace rato que no nos encontrábamos. Hace mucho rato. Muchas gracias, gracias por abrir este espacio. Bueno, darle la bienvenida a las personas que se están uniendo también y saludar aquí a las personas que van a ver nuestro live en diferido. Bueno, ¿qué es la energética? Empecemos por ahí, ¿no? Empecemos, vamos a tener una conversación muy, como muy familiar, diría yo, ¿sí? Aprovechando la cercanía que nos tenemos, mi querida Amy. Entonces, fíjate que el aporte de este taller al que estamos convocando es traer la energética, ¿sí?, sobre la mesa en los términos de la atención al posparto, ¿sí? Y bueno, eso nos da muchísima tela que cortar. Arranquemos entonces, ¿qué es la energética, no? Bueno, Aleja, muchas gracias. Gracias a todas las personas que se van uniendo a este espacio, que también nos van a ver, por supuesto, más adelante. Y gracias también por permitir que se dé esta conversación. Y esta Ujú. conversación que creo que es muy importante, sobre todo cuando abarca algo que llamamos la vida, ¿no? La vida está en lo que hacemos, tanto tú como yo estamos ahí. Y ahora, pues, el título de este encuentro era La energética al servicio de la vida. Primero digo, ¿por qué yo hablando de esto? Bueno, primero para que la gente entienda un poco del por qué yo estoy aquí contigo conversando de este tema. Eh, como lo dije al principio, soy cofundadora de Calapaz, Escuela del Despertar, que es una organización, es una fundación que existe ya hace varios años, y estamos, digamos que trabajamos sobre todo promoviendo, yo me considero una activista de las herramientas de autoconocimiento, autoindagación, de la compasión, que nos permita expandir la conciencia. Entonces, en el marco de la escuela, pues desarrollamos diferentes actividades y este año decidimos traer al país, junto con mi socio, esposo, compañero Tom, a través de Calapaz, a Maes Yedom. En un rato les conversaremos un poco de quién es Maes Yedom, pero Mae está dictando una formación en Colombia y entonces ahí como que nos ha abierto también el espacio y la oportunidad para hablar de estos temas de la energética, pero desde una mirada menos esotérica. Creo que hay que quitarle lo que conversábamos hace un rato, como quitarle ese misticismo y ese tono como de pseudociencia y que no es ciencia, pero es que está más que comprobado que somos vibración. Y la energética apunta a eso, a poder comprender que todos somos vibración. Cuando hablamos de energía, no estamos hablando de algo distinto a lo que somos, de lo que estamos compuestos. Y han hecho diferentes estudios científicos que han mostrado cómo estamos emitiendo ondas todo el tiempo. Y esas ondas se van transformando y van tocando a nuestro alrededor, y todo está compuesto de ondas. Todo está compuesto de ondas. Si somos vibración, somos energía, pues entonces, ¿por qué no hablar de energética? Ujú, Y ujú. energética como una herramienta. Cuando estamos hablando de energética, yo me refiero como a ese conjunto de dinámicas, de movimientos de energía que componen como todo lo que nos rodea
y tanto como nos referimos a la energía vital, también nos referimos que la energía vital es la que podemos sentir en nuestro cuerpo, es mucho más densa. La energía también habla de densidad y de sutileza. La energía nos está mostrando como estos diferentes movimientos que se dan en lo que somos y en todo lo que existe. El hecho que una mesa sea sólida no significa que no sea energía. Lo que pasa es que el nivel vibratorio es mucho más lenta las ondas, porque entre más lentas son las ondas, más densidad hay. Y nosotros venimos de un mundo sutil y cuando hemos encarnado, comenzamos a encarnar y nuestras ondas se van volviendo unas vibraciones más lentas para poder conocer esto que llamamos materia o cuerpo. Entonces, Ujú, siempre que estamos hablando de energía, estamos hablando de diferentes movimientos, tanto de lo sutil, que es lo que no vemos, pero no porque no lo veamos no existe, pero cuando estamos también hablando de energía, estamos hablando de la densidad del cuerpo, que esa la podemos ver y tocar, y a veces creemos que eso es lo único que existe. Entonces, la energética aparece para decirnos que todo ser humano tiene un campo energético más allá del cuerpo físico. Tenemos el cuerpo físico y tenemos los diferentes cuerpos que son capas que están rodeando nuestro cuerpo. A veces podemos tener en el imaginario, inventarnos diferentes como una especie de huevo. De hecho, Maemu habla mucho de una especie de balón de rugby, si bien no tiene una forma tan limitada, o sea, no es un campo ni en 2D ni en 3D, mm, es un campo que se está moviendo todo el tiempo. Entonces no tiene una forma definida. Y nuestro campo energético, que son esas ondas, todo eso que está aquí, se está emanando y está teniendo movimiento. ¿Y cómo cambia? Pues cambia a partir de lo que estamos experimentando, de las emociones, de los pensamientos que también son energía e influyen en nuestro campo, pero a su vez también influyen en nuestro cuerpo. ujú. No es un secreto que los pensamientos tienen energía y generan unas reacciones bioquímicas, tanto como las emociones bioquímicas, que van a alterar nuestro funcionamiento. Entonces, como en una conversación, en una danza todo el tiempo, esta información que se mueve a través de nuestro cuerpo físico y de nuestros diferentes cuerpos sutiles. Entonces, la energética viene a darnos un entendimiento mucho más, eh, mucho más puro de lo que somos. ¿Para qué? Para poder también tener la capacidad de intervenir, ojo Ujú, con la palabra, intervenir es poder entrar mejor en interacción, no significa alterarlo, pero sí poderlo restituir al equilibrio. ¿Por qué? Porque nos estamos saliendo de un sano equilibrio a partir de las experiencias que estamos teniendo en nuestra cotidianidad, bien sea experiencias de orden físico, que nos caímos y me pegué, eso genera una alteración en el campo físico. Algo también en el campo físico puede ser un accidente. Entonces, yo tengo un accidente en el carro y mi cuerpo se balancea hacia adelante y mi cuerpo energético, si bien me puedo restablecer físicamente, me golpeé y vuelvo a restablecerme, pero mi cuerpo sutil, mis cuerpos sutiles se demoran en reincorporarse para volver a estar en su lugar. Entonces, eso puede pasar. El cuerpo físico puede tener las mejoras, puede tener una curación, sin embargo va a seguir manifestando síntomas. Fíjate. ujú, De ujú. hecho, Que es algo que pasa en el posparto, ¿no? claro, y eso pasa en el Precisamente posparto. eso pasa en el posparto, precisamente, no como golpe, no como accidente, pero digamos que hay toda una remodelación, ¿sí? A nivel álmico, a nivel energético y a nivel físico, ¿sí? En el parto. Pero ya vamos a hablar de eso. Qué pena Me que te encanta la interrumpí, palabra pero remodelación. a mí también me encanta. Porque no sé si ustedes lo han hecho cuando uno siente muy densa la energía en la casa, ¿no? Y entonces, sobre todo las mujeres lo hacemos, ¿no? Decimos, no, espérate, tenemos que mover los muebles, ¿sí? Tenemos que cambiar esto, tenemos que renovar cosas. Y cuando cambian cosas, ¿sí? Se siente otro tipo de energía. Es que yo quiero precisamente llevar a lo cotidiano esta experiencia energética, ¿sí? Para que todos estemos como en la misma página, porque primero decir y compartiendo tanto lo que dices y lo que nos vienes como a entregar y a enseñar, como desde la experiencia
eh, lo energético es palpable para todas las personas, sin embargo, no hay un lenguaje cotidiano para eso, ¿sí? Inmediatamente ese lenguaje cotidiano, entonces, esas sensaciones, digámoslo así, se convierten en otras cosas, ¿no? Se convierten en religión, o se convierten en creencias, o se convierte en otras cosas, ¿sabes? Donde se busca dar una explicación de esa experiencia energética, ¿sí? Que todo lo vivo tiene. ¿Sí? Pero para todas las personas que están acá y para las personas que nos van a escuchar también y a ver, sí, es necesario decirles que esto del conocimiento energético está muy adelantado a nivel teórico, experiencial y de investigación, ¿sí? Porque claro, muchas personas hablan o de energías o de lo que uno siente o de lo que uno percibe, no solamente con los sentidos del cuerpo, ¿sí? E inmediatamente eso lo rotulan, ¿sí? En otras cosas, ¿no? Lo rotulan es, este lenguaje es místico, esta persona es chamana, esta persona es pachamamística, esto, sí, meten en una clasificación allí, ¿sí? Lo Y cual esa no está clasificación mal, lo cual no no está está mal. mal, pero rotular algo es no Claro, indagar y de es acuerdo. alejarlo también, ¿sí? Eso lo alejan porque entonces esa no soy yo no comparto esa Nos visión. quedamos, fíjate, nos quedamos con el concepto, con la etiqueta, y es como si de alguna manera eso estigmatizara lo que Total, está detrás. total, total. Y no cuestionamos, porque además no cuestionamos eso. Y fíjate que cuando me viniste a presentar a Mae, ¿sabes? Yo en la primera persona que pensé, ¿sí? Fue en Caroline Myss, que es la autora del libro Anatomía del Espíritu, ¿sí? Yo he tenido contacto, digamos, con lo energético desde lo chamánico, desde las escuelas en las que he estado, desde los curanderos, las parteras, ¿sí? Porque las parteras manejan energía, manejamos energía, ¿sabes? Pero verlo dentro de un lenguaje, pongámosle hartas comillas a esto que voy a decir, occidental, ¿sí? Fue muy grato porque Carolyn Myss es una teóloga, es periodista norteamericana que empieza, y lo dice en su libro Anatomía del Espíritu, ella empieza a contar una historia de cómo ella empezó a sentir y a ver la historia, no con estos ojos, sino con otros, la historia de lo que le pasaba a una persona que se enfermaba o que tenía algún problema, ¿sí? Y eso se ha escalado. Ella escribe este libro en 1996 y esto ha escalado en Norteamérica para fundar algo que se llama la medicina intuitiva. ¿Sí? Entonces, fíjate que lo que propongo con lo que estoy conversando contigo es contarle a las personas como de qué dimensión estamos hablando cuando hablamos de energética, ¿no? Donde hay un campo muy serio, hay cosas muy serias alrededor de esto y es desde allí con esta protagonista, ¿sí? Que ustedes en Calapaz la traen, en donde nosotros también nos situamos, ¿no? Una mujer que lleva 30 años, 40 años, amor. Más de 40 años de experiencia tiene Mae de estos temas. Bueno, es una mujer que va a cumplir 70 años. No, me va a regañar si digo la edad, pero desde muy, Pero eso es desde importante, muy- toda autoridad. no, mentira, no, no creo que me vaya a dar porque ella siempre lo dice, pero sí es una mujer que desde muy niña entró en contacto con esto, en contacto con este mundo de lo sutil, porque para decir que cuando nosotros, por supuesto, con el mundo de lo sutil y de alguna manera todavía no con la energética como herramienta, porque es algo que ya va a descubrir en su camino, vamos a contar, pero es que la energética como se ocupa del ser humano en tanto observa, analiza, estudia cómo el campo energético del ser humano se relaciona con su entorno, interactúa. Y la energética viene a ocuparse de eso, viene a estudiar y a trabajar con esas interacciones, que eso es importante. ¿Para qué? Para profundizar. ¿Y profundizar en qué? Pues en lo que somos. ¿Y con qué fin, al fin, con qué fin podemos hacer esto? Pues autoconocimiento. Y no conocemos quiénes somos, porque además quiénes somos en este plano terrenal es este cuerpo físico, pero no exclusivamente. También somos estos cuerpos sutiles y de eso se ocupa la energética, de que podamos entrar y profundizar en eso que somos y cómo este campo que no vemos,
pero sí podemos percibir a algunas personas con una capacidad muy alta de percepción. De hecho, Ujú, ayer terminamos un taller para personas altamente sensibles, ujú, ujú. eh, donde podían aprender a entender esto que ellos llaman hipersensibilidad y que a veces no pueden gestionar. Esto es lo importante. Todos tenemos sensibilidad de ese campo sutil, pero no sabemos cómo gestionarlo. Entonces, lo interesante de la energética realmente es que viene como una herramienta que nos va a permitir el autoconocimiento, que nos va a permitir comenzar a interactuar con nosotros mismos de una manera distinta, pero también en nuestro quehacer. Por eso es tan importante como labor. Fíjate que Amae en esos 40 años que ya lleva haciendo formaciones y trabajando desde diferentes aristas en varios países, porque ella además también es chamana, ¿sabes? También ha estado en este mundo chamánico, pero no en este lado del mundo, sino en Indonesia, donde vivió varios años. Ujú. Eh, Ella se formó también con chamanes para poder entender cómo funciona desde otras miradas esto que Claro. llamamos energético. Entonces, eso es lo bonito, que ella viene como a reunir, es una mujer que pues en esos 40 años viene a reunir como una cantidad de una caja de herramientas muy interesante que ella ha venido también desde su propia experiencia personal y ella cuenta con muchas anécdotas con respecto a cómo comenzó en lo energético. Y pues para decirte que es una mujer que fue violentada de niña y era Ujú. tanto la violencia que ella recibía que ella empezó a salirse y desconectarse de su cuerpo. ¿Para qué? Pues, y eso lo hacemos todos, pero muchos nos quedamos en eso, en esa desconexión. Y así es que ella descubre eso. Ujú, ujú. Descubre, por un lado, esos campos sutiles, pero también descubre la energía del amor como una herramienta de trabajo. Ujú. Hermoso eso que dices. Entonces, eso es importante. Ella cuenta una anécdota cuando era muy niña, ella decía que tenía 5 años eh, y era una niña muy sola, era una niña muy solitaria, y ella vivía en un pueblo y ella salía en el pueblo a ayudar a la gente, le gustaba mucho ayudar a la gente, eh, a hacer cosas para también salir de su casa, ¿no? Desde muy niña. Entonces había una mujer, una anciana a quien le hacía las compras, a quien le ayudaba, y ella un día tuvo una realización teniendo 5 años y decía, pero yo le estoy dando tanto a esta señora como que la amo, como que ella dijo para sí misma, pero yo siento que yo no me amo a mí. Imagínate a los 5 años tener ese encuentro consigo misma, decir, yo le estoy dando a ella, y dijo, el amor va a ser muy importante, el amor necesita ser muy importante. Tom nos dice aquí que nos escribe, si nos salimos ante tanto dolor físico, eso puede pasar también con las mujeres en parto. Por supuesto. Ay, Tom nos Pero, hace ya una pregunta. pero ahí yo hago una salvedad, Milton, querido. El asunto no es el dolor del parto. El asunto ahí es cómo se vive el parto, ¿sí? El dolor del parto hay que diferenciarlo del sufrimiento del parto, ¿sí? Y yo he insistido muchísimo aquí en mi cuenta y en distintos lugares en donde hay que hacer una diferencia entre el dolor y el sufrimiento, ¿sí? El dolor es una experiencia, ¿sí? Y el dolor del parto es una experiencia que tiene una función, no solamente para traer un hijo al mundo, ¿sí? Sino para convertirse en madre. Una mujer que atraviesa el dolor del parto está afrontando su historia de vida personal, ¿sí? Está afrontando la manera en cómo ella se ha parado en el mundo, está afrontando sus miedos, sus dolores, sus duelos, ¿sí? Y por eso el parto es distinto en cada mujer, porque es una travesía biográfica corporal la que hace, como digo yo, ¿sabes? Y el dolor está ahí para agenciar, porque el dolor nos lleva a un estado de presencia mayor. ¿Sí? Entonces el dolor Y no es el este asunto, no es sino el el asunto es asunto. el sufrimiento, ¿sí? Y el sufrimiento es reprimir esa expresión corporal, esa expresión del gesto. Y bueno, si estamos entonces hablando que tan solo el 0,9% de las mujeres en el mundo están viviendo los partos libres, que un parto libre requiere es
efectivamente afrontar, ¿sí? Ese rito de paso, ese estado liminal, ¿sí? Para tener las herramientas para poder reconstruir una vida en un aprendizaje materno, ¿sí? Pues estamos hablando que, caramba, casi el 90% de las personas están teniendo partos drogados intervenidos, ¿sí? Con una narrativa bien compleja que es la narrativa del sufrimiento, ¿sí? Y las mujeres no están afrontando eso. Entonces creo que ahí es donde radica, ¿sí? La separación, ¿sí? Entre una cosa es lo que está pariendo tu cuerpo, ¿sabes? Y otra cosa es lo que la imposición, la intervención que se hace que no deja que se no solamente que se geste, sino que se pare esa emoción, ¿no? Ahí, en esa represión emocional, es donde creo que está la mayor dificultad de todas. Lo que tú dices es bellísimo en el sentido de que nos permite ver que el dolor no es un problema. Fíjate que, o sea, porque Para nada. decimos, es que, a ver, ni el dolor es el problema, ni el dolor es un problema. Nunca. Fíjate que el punto aquí es que además el dolor que se vive en el parto tiene una característica muy distinta a otro tipo de dolor. Tiene unas particularidades. Y para mí, de un lado, es que de entrada sabemos y podemos reconocer en nuestra historia, ya lo llevamos integrado, ese dolor de las memorias que traemos de nuestras ancestras. Entonces está muy integrado, pero también está muy integrado la psique que hace parte de mí. Pero de entrada sabemos que el dolor tiene una función. Ese dolor del parto tiene una función, tiene un sentido. Y si una mujer llega al parto con la tranquilidad y con la certeza de que sabe que es un parto y que va a haber dolor, pero que ese dolor tiene un sentido, tiene una función, pero entre otras cosas, tiene un sentido, tiene una función, pero además voy a ser libre, tú lo mencionas, voy a ser libre de poder atravesarlo, porque muchas cosas lo que sucede es que puedes saber que tiene un sentido y una función, pero las condiciones no se dan. Hay unas condiciones secundarias que van a instalar una memoria de represión que va a terminar haciendo que la mujer viva el dolor como una experiencia negativa y fíjate que al final esa experiencia, que eran unas condiciones secundarias, se podrían traducir en condiciones primarias para otras experiencias de vida. ¿Qué quiere decir esto? Es la Totalmente de acuerdo. impronta que va a quedar a partir de cómo yo viví el dolor. Y yo no me sentí libre, respetada, no sentí que podía estar en presencia, Sostenida habitando, también, ¿no? Habitada, habitando el sostenida. dolor, Ujú. sostenida, en un ambiente seguro. Si no me puedo sentir segura de poder atravesar el dolor y atravesar es respirarlo, es traerlo a la presencia, es conectar con él, es decirle, mira lo que me estás diciendo, lo que me estás mostrando en este momento de transición. Yo creo que allí es donde el dolor puede generar esa ruptura y esa separación de lo que somos y podemos deshabitar el cuerpo, que es muy distinto a otros dolores, a otro tipo de dolor, no sé, tuve un accidente, me caigo, me empiezan a subir, no entendemos ni la función ni el sentido y por eso nos podemos quedar atrapados en dolores físicos que podemos tener, porque ahí no lo encontramos, pero lo que se trata del parto es muy claro, desde el principio sabemos que tiene un sentido y ese sentido es la vida, que yo puedo reconocer en mí que la vida me está atravesando y el dolor está ayudando a hacer esa transición. Entonces, ahí, eso es muy importante. Yo pienso que la desconexión hoy en día de de los niños, viene también de la desconexión de sus madres en los partos. Completamente. Y fíjate que lo que dices, mi hermosa, está avalado. Últimamente me he dedicado como a eso, ¿no? Como a decir, mira que lo que estamos diciendo no es porque somos defensoras y tenemos una bandera así del parto y no sé qué. No, esto está avalado por gente que se ha demasiado años investigando esta vaina, ¿sabes?
y que está, digamos, como en una, digámoslo así, como en un estatus teórico considerable, sí, considerado por muchísimas personas. Estamos hablando de Stanislav Grof, por ejemplo, que yo por ahí en mi cuenta empecé como a poner ahí unos videos y que próximamente voy a hacer también todos unos live acerca de lo que nos están diciendo allí, ¿sí? Porque efectivamente cuando no se atraviesa el parto, ¿sí? Lo que se está heredando, ¿sí? Es la incapacidad de afrontar eso que es el dolor como la comprensión de la esencia de la vida, del patos de la vida, ¿no? Mira que muchas abuelas y abuelos nos dicen, la vida duele, crecer duele, ¿sí? Sin embargo, estamos en un mundo en donde el dolor, ¿sí? No tratamos de comprender el dolor, de qué es lo que nos está diciendo el dolor. El dolor es algo purísimo, es algo muy puro, tiene un conocimiento muy profundo, ¿sabes? Y lo que hacemos allí es pasar por encima de eso, evitarlo, ¿sí? Anestesiar el dolor y por supuesto lo que está ahí eh, pasando es que no nos estamos comprometiendo con la vida, no hay un vínculo con la vida que es entregado por ese compromiso que entrega el dolor, ¿no? Y el dolor está muy mal, tiene muy mala publicidad, muy mal marketing, ¿no? O sea, Sí, y sí. las personas que me estén escuchando seguramente dicen, no, pues esta mujer es más o menos como sádica, masoquista, ¿sí? Fíjate que eso no Pero se hay que trata. entrar en una, claro, pero fíjate que estoy hablando como en lo que nos pasa ahí, ¿no? Nadie quiere un dolor, nadie quiere esto, nadie quiere y la vida es una constante, ¿sabes? Es como si la vida nos tallara constantemente y que los aprendizajes entraran y el dolor trata de la profundidad. El dolor es profundidad, ¿sí? Y creo que hay que rescatar esa cualidad del dolor en un mundo en donde todo es superficie, ¿no? Y en donde nos da miedo bajar, ¿sí? O subir, como ustedes lo quieran decir, a lo que significa ser humano. ¿Mm? Eso es ser humano, o sea, al tener materia y tener esta densidad, el cuerpo Claro. físico duele. Los campos sutiles no, ¿sabes? Ese mundo energético sutil no está. Entonces, a veces, pues, para una manera de anestesiar el estar aquí, es todo lo que hacen, todos los procedimientos. Y sin ánimo de irme por allá a hablar de temas eh, que no, quizás no vienen en la conversación, pero de alguna manera el sistema se está estructurando en eso, en desconectarnos, nos tiene diferentes Es mecanismos para desconexión. desconectarnos de nosotros mismos. Entonces, fíjate que el celular es una manera también de desconectarnos en la medida que no nos pone freno. Entonces, nuestras ondas se van tan rápido y nos vamos a unos campos sutiles demasiado burdos, de alguna manera, para Ujú. desconectarnos de este cuerpo. Entonces, si no tenemos la capacidad de estar presentes al cuerpo, que es desde donde se emiten todas las señales que suceden en este cuerpo, en esos cuerpos sutiles, si nos desconectamos del cuerpo físico, no podemos escuchar más Hermoso, allá. Yo me hermoso. pregunto, una madre, cómo puede afinar su intuición, cómo puede estar más a la escucha de su intuición, de sus propias necesidades, de las necesidades de su bebé, cuando tiene un bebé que está a su cuidado, si está desconectada de sí misma, si está desconectada de la antena que le permite Ujú. acceder a esta información, a esa información. Y no nos vayamos a lo espiritual. Lo espiritual no tiene que ver con el energético. Hay un vínculo, pero son dos conceptos diferentes. Eso Nos es vamos a decir importante. que somos personas. Claro, es que tendemos a confundir acá lo espiritual. No, lo espiritual es la conexión con algo que es mucho más grande, es mucho más, es superior a mí, a lo que somos, pero eso cada uno lo va tejiendo, lo va moldeando, va creando esa escultura de lo que para cada uno significa lo espiritual, pero el campo vibratorio existe, es eso. Entonces, eso no lo podemos negar y esto, no, lo espiritual no rige con lo energético. Son dos Ujú. cosas completamente distintas porque la energía está ahí presente. Entonces, ¿cómo decirle a una madre?
Como escucha cuando tus necesidades, tú vas a saber cuando tu hijo te necesite, no te preocupes. ¿Cómo puedes ayudarle a superar el miedo? A que el Ujú. miedo se apacigüe. ¿Cómo le puedes ayudar a superar todos los miedos que aparecen cuando tenemos un bebé? El miedo a que no respire, que estamos todo el tiempo, el miedo a que de pronto a alguien le pase, a que nadie lo coja porque le puede pasar algo. Fíjate, ¿cómo le podemos ayudar a transitar? Y el miedo en una madre está hablando de la desconexión, Hermoso eso. Mm, de desconexión. Necesita volver a integrarse, a estar integrada para conectar con sus centros de inteligencia, sin ujú, excluir ninguno. Son tres centros de inteligencia y ahí vamos a acceder mientras podamos estar habitando ujú. esto. Claro, mi querida Emi, y ahí me parece muy importante que decirle a todas las personas que conocen todo lo que es la escuela maternal, hacer todo mi trabajo como partera, en donde en la escuela de Dulas que estamos, digamos, creciendo cada vez más, pasando experiencias años tras años, ¿sí? Insistimos como en las herramientas que tienen las dulas, ¿sí? En esas herramientas de orden emocional, hablamos de la presencia, hablamos de que la dula de muchas maneras es un espejo para que la madre se mire a sí misma. Y fíjate que en la formación que tiene la corporación, hemos trabajado durante muchísimos años ese ABC, ¿no? Sí, en donde trabajamos el cuerpo, donde trabajamos el masaje, donde trabajamos las plantas, donde trabajamos la historia propia, pero también la historia de la madre, ¿sí? Y por eso, por eso cuando Calapaz nos propone esto desde las herramientas energéticas, decimos, claro, o sea, es por aquí porque nosotros venimos diciendo eso desde otros lugares, ¿sí? Pero poder alimentar, abonar las herramientas desde una ruta construida por la experiencia de una mujer que lleva casi 40 años haciendo la ruta energética de esto, ¿sí? Nos puede ayudar no solamente a ser efectivo en los acompañamientos, ¿sí? Desde el punto de vista energético, y especialmente en este taller que tiene que ver con el posparto, sino que nos permite también tener un lenguaje con el que poder hablar con las mamás y con los papás de decir, espérate que esto es lo que está pasando, ¿sí? Y ellos no quedan como, sí, pero es que el médico me dijo esto, estamos hablando de la depresión posparto, y entonces esto es un resistir y un aguantar. Entonces la medicina que se le da a las mujeres en posparto es la medicina estoica, como aguanta y llénate de amor y de oxitocina porque tu hijo te está dando en este momento todo el amor y todo el sentido de tu existencia, ¿sí? Pero eso, ¿sabes? Como que llega a un punto y hay que abonar y empezar a conocer qué es lo que pasa en los partos y cómo podemos efectivamente con unas herramientas, ¿sí? Concretas, ¿sí? Acompañar ese proceso para que ese posparto sea tan nutritivo como está diseñado para ser. Porque el posparto es el gran calendario materno, el posparto es un gran rito a través del cual allí se le entrega a la madre, al bebé y a la familia, ¿sabes? Como toda ese nuevo caldo en donde van a cocinar su vida, ¿sabes? Entonces es necesario como tener más herramientas y que las parteras y que las dulas, ¿sí? Lo tengan, pues es maravilloso y de la mano de esta mujer, ¿no? ¿Quién es esta mujer, mi linda? Quiero que me la cuentes, que me digas, ya hablamos de que tiene 70 años, que lleva 40 años en la energética, que tiene una experiencia desde pequeña, pero tú que eres su discípula, ¿sí? Junto con Tom, dime cuál es la experiencia que tú has tenido con ella, ¿sí? Porque ella, tú dices, uy, aquí hay algo que quiero traer, que quiero compartir. Mae, Mae llegó, digamos, como información hace unos, yo creo que unos 7 años más o menos, como información desde que estaba ahí. Estaba esperando a ver si podía hacer alguna formación con ella en mis estudios de descodificación. Allí escuché de ella. Eh,
y quería de alguna manera formarme y solamente hasta el 2000, creo que 19, probablemente 2019, finales del 2019, supe de la formación que ella tiene en desarrollo de los sentidos intuitivos. Y de ahí, sin dudarlo, también soy muy intuitiva y cuando es, simplemente, cuando es. Decidí sumarme a la formación que ella ofrecía en ese entonces, que es una formación que también lleva haciendo muchísimos años. También hace más de 20 años está haciendo esta formación. Entonces, es una formación que dura aproximadamente un año, de varios módulos, donde ella nos invita a reconocer primero, a reconocer cómo funciona, cuáles son mis sentidos, mis sentidos intuitivos, cuáles son los que yo estoy ahí, en los que estoy conectada por estructura emocional, mental, de cómo nací, que ya tengo ahí una habilidad, cómo potenciar, cómo comprender, cómo usarlo para mi beneficio, y si es el caso, yo trabajo también al servicio, cómo utilizarlo para el beneficio de otros, Ujú. pero además poder trabajar en los otros sentidos intuitivos para integrarlos, porque ahí es donde realmente viene la mayor fuerza, el poder integrar todos los sentidos intuitivos. Entonces, Mae, en esta formación, pues ella empieza explicando todas las bases de la energética, luego entra a explicarnos cómo es que trabaja el clarisentir en nosotros, y para el clarisentir tenemos que volver al cuerpo, tenemos que volver a la antena necesariamente. ¿Cómo reconozco? Me sorprende escuchar cada vez a veces las mismas preguntas con respecto al cuerpo, donde dicen, ¿y yo cómo distingo lo que es mío de lo que viene de afuera? ¿Cómo distingo que una emoción es mía y con distingo emociones de otra persona? ¿Cómo distingo, por ejemplo, personas que dicen es que me pasa cuando llego a ciertos espacios y empiezo a sentir las emociones, o empiezo a tener, pero no reconocen en su cuerpo que eso no es de ellos? Entonces, Ujú. el primero es el poder reconocer cómo es mi estado, cuáles son mis modos internos, mi esquema, mi mapa, y mi mapa, también conocer el mapa, que me va a permitir también profundizar en el territorio, Hermoso. porque el mapa y el territorio no son lo mismo. Entonces, de eso nos habla. Y ahí nos invita luego la clareaudiencia, la clarividencia y al hacer cuidados energéticos, que es lo que compone la formación básica que ella ofrece. Entonces, Mae, pues es una mujer que es formadora, es maestra internacional, ella se considera una educadora, una transformadora, realmente es cierto, y pues ella ha estudiado con varios pioneros, por ejemplo, en programación neurolingüística, pero ella tiene un uso de la programación neurolingüística muy interesante para ayudar a enseñarnos cómo indagar las energías. Es curioso, porque nosotros podemos aquí hablar como tú y yo estamos hablando, ¿verdad? Pero lo más curioso es que nosotros mismos no nos sentamos a hablar con nuestro cuerpo de esa manera. No nos sentamos a hablar de esa manera con nuestra energía. Entonces, esta sensación que me está diciendo, y eso pasa con el dolor, ¿de qué me está hablando? ¿Cuál Ujú. es el mensaje? Una Ujú. emoción es un mensaje, el dolor es un mensaje, es un mensajero, pero como no queremos entender que son mensajeros, resistimos. Entonces, no quiero sentir eso, no quiero experimentar esa emoción. Entonces, ella es lo que nos invita es a profundizar con técnicas donde ella ha podido enlazar con lo occidental para podernos traer esa comprensión. Entonces, lo más bello que ella, al final surgió este tema de compartir con dulas, parteras, el conocimiento del postparto en lo energético, fue a raíz de una conversación donde, claro, yo me formé contigo en maternarse, también soy dula de maternarse, de ahí que también tenga esa resonancia contigo y en estos temas que primero para mí fue autoconocimiento del Ujú. parto con mi hijo hace 20 años. Imagínate, solo después de 15 años empecé a profundizar y a entender todos esos, a seguir esas huellas que me había dado a mí mi parto y mi maternidad, pero que todavía no había podido comprender. Entonces ahí creo que la invitación que ella nos hace es a poder encontrar maneras, uno, por supuesto, dulas y parteras trabajan en la energética, pero es importante aprender cómo a darle nombres, a conceptualizar Sí, esto cómo funciona. exacto. Yo siento que la pedagogía es importante, es el poder comenzar a ver cómo funciona la energía, el por qué se mueve de ciertas maneras,
¿Cuáles son las cosas que pueden suceder en un parto mal abordado, como lo estamos hablando energéticamente? ¿Eso cómo se ve? Porque pues ella es clarividente, ella es clariaudiente, tiene el clarisentir bastante desarrollado, entonces nos puede decir con metáforas también cómo se ve esto, de Ujú. manera que podamos comprender cómo funciona, cómo además yo como dula partera o persona que acompaño, primero tengo que estar plenamente en mí. Tengo que primero yo habitarme para poder Ujú. estar en conexión con esta antena, tenerla funcionando y poder guiar a otras personas, Hermoso, a mujeres así. hermoso. Eso creo que es de las más valiosas que ella podría entregar. Y estamos acá ya hablando como entre esto del taller, pero lo que todavía no hemos explicado que estamos aquí hablando de esos temas es por un taller que estamos organizando en conjunto, invitando a dulas, parteras, mujeres que estén en posparto, incluso aunque hayan pasado muchos años, que sientan que necesitan volver, que hay algo que todavía no está en su lugar habiendo pasado muchos años. Esa es como una invitación a un taller que vamos a realizar el 24 de agosto en Bogotá, presencial. Tenemos grandes sorpresas para las dulas y parteras que se forman en Maternarse, que hacen parte Ujú. de la casa de Maternarse. Entonces, también para que lo sepan. Claro, es importante ahí y lo vamos a estar diciendo, y es que las dulas egresadas de Maternarse tienen un descuento especial para este taller, ¿no? Como parte también de todas las cosas que la Escuela Maternarse hace, pues, por sus egresadas, ¿no? En ese interés primordial de seguir afinando las herramientas, de tener un lenguaje cada vez mm, que comunique más de lo que nosotros hacemos para legitimar también nuestro oficio, que ha sido también tan señalado, ¿no? No solamente el del dulaísmo, por supuesto, sino también el de la partería, porque hay una visión de mundo que no entiende lo que nosotros hacemos como parteras, como dulas, en eso que es acompañar, y que seguramente, ¿sí? Teniendo acceso a estas formas y a estos lenguajes y a estas rutas, podemos hablar de lo que también hacemos, que es del orden energético, ¿sí? Y no decirlo ni con vergüenza, ni con pudor, sino con toda una ruta, ¿sí? En donde podemos hablar y contarle a un médico, ¿sí? Decirle, es que lo que tú haces va hasta este lado, pero nosotros, digamos, hemos trabajado y nos hemos inspirado y hemos investigado y profundizado acerca de esto otro que también es humano, ¿no? Fíjate Mi que, linda, sí, eh, habíamos quedado en que íbamos a hablar como una o dos cositas acerca de lo que le pasa a una mujer en posparto, ¿sí? Por supuesto, estamos convocando de manera eh, mm, primordial a las dulas y las parteras que ya tienen la experiencia, ¿sí? De lo que le pasa a una mujer en posparto, de qué es eso que se llama el posparto, ¿sí? Desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista físico, ¿no? Habíamos quedado para compartir algunas experiencias en torno a lo energético, ¿no? A lo que yo como partera de tantos años en la experiencia, sabes, como que me he dado cuenta precisamente de eso que es lo que hay que encajar, ¿sí? Que yo lo he hecho de manera muy intuitiva, ¿sí? Yo te lo decía, ¿no? Qué belleza que llegue esta mujer y esta maestra, porque yo he tenido que levantar cosas de manera muy intuitiva, de cosas que me pasan a mí, de cosas que yo siento con el otro, de cosas que sé del otro, ¿no? Hace poquito me estaba bañando y me acordé que una mujer que es una artista, cantante, ¿sí? Que se llama María Fernanda, se llama Fernanda Ser, para que la busquen. Yo atendí el posparto de ella y ella recordó como 7 años, 8 años después, en la inauguración de la Casa de Dulas de Maternarser, que yo le había dicho en ese posparto, yo ni me acordaba, que yo le había dicho en ese posparto, sí, que yo había entrado como a su campo, cosa que, como te digo, es muy intuitivo, y yo le había dicho, yo te veo a ti haciendo otras cosas. Ella ha hecho
Es una mujer que ha estado en oficina, que ha estado en la Cámara de Comercio, ¿sabes? Y yo a ella le dije, yo te veo haciendo otra cosa, yo te veo a ti cantando, ¿sí? Mm. Pasa el tiempo, ¿sí? Pasa el tiempo y esta mujer es una cantante y una cantautora preciosa, se dio a la tarea de coger una guitarra, de alistar su voz y ahora ella se para en el mundo con eso, ¿sabes? Y fíjate que esas son como las experiencias que yo digo, entro en el posparto, yo como partera, ¿sí? Y empiezo como a ver, como y me ha pasado con ella, me ha pasado con muchas personas, ¿no? Con Ángela María Muñoz también, en un posparto. Ella es la fundadora de HIC Fundación, ¿no? En el posparto, después de la muerte de su hijo, yo le dije, yo te veo haciendo esto, ¿sabes? Como que además es una palabra que me atraviesa, que no es desde mi mente, es algo que me, como que se pare acá como por la garganta, ¿sabes? Y me ha pasado esas cosas en donde cuando llego al posparto veo una mujer recién parida en todo el sentido de la palabra, que no solamente ha parido su hijo, sino que ha parido un campo en donde como todo el tiempo de su vida se puede ver. Es una cosa tan impresionante, ¿eh? ¿Sabes? Por eso yo cuando comparto mi saber con las dulas, siempre les digo, cuando entres a una casa de una mujer en posparto, quítate los zapatos, lávate las manos, pídele el permiso a esa casa para entrar, porque me parece uno de los escenarios más sagrados que hay sobre la tierra, porque es una mujer que está abierta y donde uno puede entrar y ver todo, ¿sí? Como una relación del tiempo distinta, ¿sabes? Y cuando uno se conecta con ella, ¿sabes? No solamente se está conectando con la historia de parto de lo que pasó, sino también que avisora, ¿sí? La transformación que se está ahí pariendo efectivamente, ¿no? Entonces, a propósito Eso que de que mencionas, habíamos acordado eso. eso que mencionas es muy importante porque es una de las cosas que pasa en el posparto efectivamente. Y en eso hay que tener mucho cuidado y eso es lo que sucede. Hay dos cosas que yo veo que pasan en el posparto a nivel energético, Uh -huh. que es bueno, en el posparto, cuando tenemos un bebé, de alguna manera, y eso sucede en todos los espacios, con cualquier vínculo que tengamos. Uno, todos los seres humanos tenemos un centro que es como, sabemos que es como nuestra casa, es nuestro hogar, ¿sabes? Es un lugar donde podemos recogernos ahí y estamos. Usualmente eso coincide con el centro de gravedad del cuerpo. Uh Ahí -huh. también en el budismo hablan también del centro de la mente, el centro donde reposa la mente, la conciencia, para decir, reposa ahí, de nuestro centro de gravedad. Cuando hay una gestación, ese centro se traslada porque si no, no sería viable la gestación. Entonces se traslada para abrir espacio a un bebé, entonces el centro va a cambiar durante un tiempo definido. Y por eso todos los cambios que pueden suceder en una mujer en los diferentes niveles, y por supuesto a nivel energético hay muchos cambios que tienen un impacto a nivel bioquímico en el cuerpo y en las hormonas, pero hay un cambio. Además, si te das cuenta a nivel energético, esta mujer está guardando no solamente en su vientre un cuerpo físico, está No, guardando también los campos, los cuerpos superiores de este bebé. Entonces están en interacción completa. Entonces imagínate, imagínate esa danza de los cuerpos sutiles de la mamá, la energía con la del bebé. Cuando nace este bebé, la mamá se supone que necesita volver a cogerse y recuperar su centro y volver a instalarlo, ¿sí? Y el bebé se va con su centro también, pero a veces el centro se queda desplazado. uh -huh. ¿Por qué se desplaza hacia adelante? La parte frontal a nivel energético es lo que nos lleva a la interacción con los otros. Todos los centros energéticos, los chakras, si se quiere, o las salidas de los chakras en la parte posterior, tiene que ver con mi relación conmigo mismo. Y en la parte frontal, entonces el centro de una mujer se va hacia adelante. ¿Por qué? En algunos casos se mantiene durante un tiempo y eso es natural, sobre todo mientras que se adapta a ese nuevo estado para Uh poder -huh. protegerlo, poder funcionar, pero si se mantiene más allá del tiempo adecuado, esta mujer nunca va a volver a sentirse
habitada por ella misma, porque su centro lo dejó en el medio del vínculo con su bebé. ¿Me explico? Ujú, ujú. Pero es necesario que ella lo recoja y va a surgir naturalmente un centro que hace parte de cualquier vínculo, cualquier relación que tengamos. En pareja siempre hay un centro externo que es el lugar donde él y yo me encuentro, donde este otro ser humano y yo nos encontramos, nos vemos. Pero la mujer tiene que volver a recuperar su centro. Lo que sucede es que se queda exteriormente, entonces su cuerpo se va a ir así. Energéticamente se ve como esto. Y lo segundo que tú mencionas cuando dices, uy, yo entro a una casa y siento que está cubierta por esta mujer, es que efectivamente el campo de esta mujer, el campo de esta mujer se expande de tal manera que pueda cubrir todo el espacio físico donde está su bebé. Y, por ejemplo, Ok. si esta mujer sale y su bebé se queda en casa, tiene que hacer, visitar el médico. Ella puede sentir a su bebé porque su campo energético abarca incluso hasta su casa para poder Tremendo, sentir lo que está sucediendo. tremendo. Pero si no somos, pero fíjate que si no somos conscientes de este movimiento y no se protege esta mujer adecuadamente, pues como tiene su campo abierto sin tener conciencia de ello, pueden meterse cosas que no son. Y pasa Eso es muy de importante seguido. y pasa mucho. Entonces, naturalmente lo hacemos, pero si no tenemos conciencia de que tenemos ese campo abierto y que, pero que además para poderlo mantener abierto y estar vigilando a mi bebé, incluso en la distancia, estar sintiendo lo que él necesita, si no soy consciente de eso y no estoy completamente anclada presente en mí, habitándome por completo, desde la punta de la cabeza, de la cima de la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies, Ujú, habitando mis cuerpos sutiles apropiadamente, cualquier cosa puede suceder. Esa mujer son mujeres que pueden tener situaciones en su aura que se van a manifestar a nivel físico o se pueden manifestar a través de conflictos, de trastornos de comportamiento, como mencionaste, la depresión, la ansiedad. ¿Por qué? Porque no hemos cuidado apropiadamente el campo de esta mujer. Por eso tú mm, dices, una mujer que está en posparto necesita resguardarse, evitar salir lo menos posible. ¿Por qué? Porque su campo energético también se está recuperando y está teniendo unos movimientos interesantes que necesita volver a poner en su lugar. mm. Mira que Sara Muñoz nos dice, por eso es necesario hacer un cierre adecuado de los 40 días. Claro, fíjate que el cierre de Claro, cuarentena claro, es un ritual que está anclado en todo el trabajo de la medicina andina, Sara, ¿sabes? Yo, por ejemplo, acá en los Estados Unidos no se conoce del cierre de cuarentena, en Europa tampoco se conoce el cierre de cuarentena, eso hace parte de la medicina andina y son las mamitas, y me voy a permitir decirlo así, porque ese es un nombre también para parteras, mamitas, comadronas, parteras sobre todo, ¿sí? Que tienen y conocen efectivamente lo que pasa y el cierre de cuarentena es un medio a través del cual se cierra la energía, ¿sí? Se cierra ese campo físico, pero también energético de todo el proceso del parto, ¿no? Corrientemente se hace los 41 días después del nacimiento o contar 40 días un día después de nacido el bebé. Acá me hablas de 42 días de posparto, pero nosotras, desde el conocimiento que yo tengo como partera, son los 40 días y cuentas un día después del nacimiento. Eso no es solamente una práctica folclórica de algunas tradiciones, eso es un conocimiento milenario, ¿sí? Que está allí y que ha sido invisibilizado. Yo meto ahí siempre lo político y ha sido invisibilizado ese conocimiento por todo lo que es la ciencia médica que solamente ve el cuerpo físico, ¿sí? Y ellos dicen, no, pues eso no hay que hacerlo, ¿no? O sea, aquí no pasa nada, ¿no? Ellos se quedan en la involución del útero, ellos se quedan entonces en la involución del cervix, también de la vulva, y entonces empiezan a ver y dice, aquí no ha pasado nada, ya puedes estar y ya inclusive ese pico, esa picada del ojo a los 40 días cuando dicen que ya
terminó el sangrado y entonces ya puedes empezar a tener sexo con tu esposo, ¿no? Sabes, es algo muy desde la superficie, cómo tienen ese tratamiento, pero no tienen en consideración de lo que pasa en el parto a nivel energético y en toda la gestación, ¿sí? Y ese campo es impresionante. Eh, una miradita muy rápidamente a la Organización Mundial de la Salud y todo su informe de la salud mental, ¿sí? De las mujeres. El capítulo de la salud mental en el posparto es un capítulo grande a nivel mundial, ¿sí? Las depresiones a través por los traumas del parto y en el posparto tienen unas cifras escandalosas. ¿M? Los suicidios en el posparto también tienen unas cifras escandalosas, ¿sí? Yo hago parte de esas cifras, mi hermana y todo el mundo que me conoce toda la historia de mi vida, sabe que una mujer, que fue mi hermana, con 4 mesecitos de nacida su beba, Natalia, ella se quita la vida, ¿sí? En en eso que es no volver a casa, no volver al centro, ¿sí? Entonces, claro, cuando ponemos acá todo lo que está pasando a nivel de salud mental, por supuesto eso tiene muchos factores, eso tiene un factor económico, eso tiene un factor en términos de que la maternidad y el capitalismo no van de la mano, eso tiene una presión, violencia intrafamiliar, violencia en el parto, claro, todo eso también hay que recogerlo, pero energéticamente pasan cosas que hay que atender y hay que visibilizar. Y mire, podemos, y esto es muy importante, yo creo que las dulas que nos escuchen, las parteras, las mujeres que acompañan, las mujeres que han parido, podrán saber incluso más de cuáles podrían ser los síntomas de no volver a habitarse completamente, de no volver a encontrar su centro. O sea, mira que me vino una imagen ahora de otra cosa que puede suceder a nivel energético en un parto mal llevado. La litotomía, que es, ¿no?, la postura más común en partos hospitalarios. Es terrible. Yo me pongo, me vino la imagen en este momento de cómo esa mujer se corta energéticamente las piernas. Fíjate la tensión que tiene que haber en las piernas. Son mujeres que probablemente después de un parto, que incluso puede ser prolongado, al tener tanta resistencia, es como si energéticamente se quedara sin piernas, lo que significa que se va a sentir sin piso en su vida. Va a sentir que camina en la vida, quizás le va a costar En volver a tierra. engancharse en el trabajo. Claro, Ujú. por algo las mujeres cuando parimos lo más interesante es poder agarrarnos en cuclillas, mirar la postura que queremos. ¿Por qué? Porque necesitamos esa tierra y esa solidez que nos permite tener seguridad, que nos permite atravesar el miedo que quizás podemos estar enfrentando en un parto o largo o el dolor. La tierra, estar en contacto con la tierra, lo cosa que en los partos hospitalarios convencionales nos No, han quitado, la tierra. Y la ahí es tierra. donde este taller de MAE va a apuntar a cómo volver a traer tierra, a cómo volver a traer cuerpo y carne a la mujer para que pueda volver a sentirse habitada por ella misma, no Ujú. por la experiencia de trauma, por ejemplo. Hermoso. Tenemos que hacerle una confesión a ustedes, ¿no? Cuando antes estábamos hablando con Amy y dijimos, no, por ahí en unos 45 minutos. Sí, como en esa, como, ¡ah! Se Yo va soy esto entusiasta. para un segundo live la semana entrante, Amy. No hay nada que hacer porque yo me siento como con un montón de cosas todavía que contarle a las personas en términos de la importancia que que tiene el hecho de que nosotros empecemos a incorporar este lenguaje, estas prácticas, que no nos dé pudor hablar de la energía, que tengamos unas rutas establecidas y también de qué es lo que le puede pasar a una mujer en posparto para que no solamente las dulas, no solamente las parteras, también las profesoras de yoga, también las asesoras en lactancia, aquí que nos ha escrito Mache, que está por aquí, ¿sabes? Todo eso mirarlo desde el punto de vista energético, porque la salud sexual y reproductiva y el parto ha estado secuestrada muchísimo por un lenguaje, ¿sí? Médico, físico, pero no entregamos todo lo que es la dimensión energética porque pues todavía como que nos escondemos, ¿sí? Por ese cierto pudor y porque
pues a la historia de esos epistemicidios, como los llamo yo con Arturo Escobar, ¿sí? Es larga. Empezar a decir cosas es decir, no, esta persona no es seria, esta persona no sé qué, y resulta que estamos hablando de un lenguaje que es conocido y reconocido por lo humano desde que lo humano tiene conciencia y memoria, ¿no? Y Pero hay el un cambio, pacto pasa un por eso. cambio. Sí, pero hay Dime. cambios. Fíjate que Mae Sí, en su claro. formación recibe cada vez más profesionales de la salud. Y me parece fantástico. Hay una médica cirujana en este momento haciendo la formación. Es decir, yo creo que ahí ya estamos teniendo mayor sensibilidad. Y bueno, yo sigo en esta ruta de abrir camino. Creo que es una nueva oportunidad para generar un cambio. Entonces las personas ya saben que aquí estamos atentos, Alejandra, yo desde Maternarse, desde Calapaz, quienes quieran saber, tener más información sobre el taller que va a realizar MAE, vamos a seguir en la conversación, pero lo más importante es que todas las dulas invitadas a este taller del 24 de agosto en Bogotá, todas las dulas, parteras, mujeres en posparto, alguien nos escribió, ¿qué pasa si no se hace el cierre? Las mujeres que han pasado tiempo y que sienten que todavía les ha costado recuperarse, también están invitadas. Mujeres que han tenido pérdida gestacional, Total. prenatal, invitadas. Ahí es muchísimo. El mismo dolor, el dolor de la pérdida hace que nos quedemos fuera de ti. Y eso ahí es muy importante. Y lo digo de manera personal porque yo he pasado, tengo un hijo, pero también he pasado por la experiencia, sé lo que significa y cómo es difícil volver a recuperar. Entonces nos quedamos mucho en el pensamiento. Si somos de pensamientos excesivos, posiblemente es que estamos hablando de eso. Si hay mucho miedo, pues está hablando de desconexión también. Si está, nos Mm, cuesta otra vez volver a engancharnos en el placer, en el disfrute, también estamos hablando de eso. Entonces, hermoso. que nos Entonces, contacten, nos dejamos tenemos que poner de aquí el acuerdo con número. Emi para ver qué día de la semana entrante nos comprometemos, porque creo que merece pues toda la importancia de este tema, merece como una segunda parte. Seguimos contando. Recuerden que las mujeres que se han formado con Maternar ser dulas, ¿sí? Tienen un descuento especial. Entonces se contactan conmigo, ¿sí? O con Maternarser. Nosotros les damos un código y aprovecho también para que puedan seguir la cuenta de Calapaz, que es la Escuela del Despertar, ¿sí? Que tiene cosas preciosas, todo un ciclo de meditación y que, por supuesto, está trayendo todo este trabajo de la mano de Mae y de la mano de Tom y de Emi, ¿no? Eh, Gracias. vamos a poner continuará. Continuará. Gracias a las personas que se conectaron y que nos ven y cualquier inquietud pueden contactarnos, estaremos muy atentos. Además van a darse cuenta cuando les enviemos la información que el monto, el costo del taller es realmente simbólico Realmente, para sí, lo que van a encontrar, se los aseguro. Y adicionalmente es las simbólico. dulas de maternidad van a tener descuento, lo van a saber. Entonces, bienvenidas, bienvenidas a este espacio. Ya luego les presentamos a Mae, lo que pasa es que con Mae toca traducción, entonces, Sí. Bueno, mi hermosa, muchas gracias no, por convocar y por gracias. estar ahí en esa red energética que somos. Bueno, les mandamos, les mando todo mi amor como siempre y entonces vamos a anunciar el próximo live. Cuídense mucho, que tengan una linda noche. Un abrazo, gracias, gracias. Gracias, hermosa.